Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy seguimos con la carburación, así que vamos al área de limpieza. Bueno, pues ya estoy aquí en la fase de limpieza. Aquí tengo la máquina de ultrasonido. Vale, la tenemos apagada. Y lo primero que voy a hacer es llenarla de agua destilada, que tenemos por aquí. Un segundito. Esta máquina es de unos 3 litros de capacidad. Se nos queda un poco justita para un carburador. Me falta una de 6 litros por lo menos que quepa completo. Pero de momento es lo que hay. Hay que hacerlo por fases, girando, cabe como la mitad, un poco más de la mitad, depende de la parte que limpies. Y nada, pues dándole vuelta pues se queda bastante limpio. Y va que es buenecita. Tenemos lleno eso y ahora usamos un poquito de desengrasante para ultrasonido, que es este. Yo uso este de aquí, de Octopus. Vale. Sirve tanto para joyas como para piezas de mecánica. Y también piezas de plástico como tema de impresión en 3D y cosas de eso. Un chorrito. Ahí está. Y ahora lo encendemos. Quitar el botón. Y hay que dejarla calentar. Estamos a unos 12 grados ahora mismo. Ya que se ponga en 50 o 55. Mejor, ¿vale? Ahí está. Y ahora pues espera. Tardará una horita, un poco, unos media hora, 40 minutos más o menos tardan en calentarse por lo menos. Depende del frío que haya afuera. Así que vamos a esperar que caliente y ya seguimos. 1 hour later. Bueno, pues por aquí ya está todo listo, ¿vale? Tenemos por aquí orejeras, gafas, desengrasante para ayudar a quitar un poco de suciedad, esta brochita, esto a 54 grados, ¿vale? Ya son temperatura. Y tenemos para subir el tiempo, entonces bajar el tiempo de ultrasonidos, encenderlo y cambiar frecuencia, ¿vale? Así que vamos a colocar dentro uno de los cuerpos y a limpiar. Y así sucesivamente, pues cuando acabemos estos 5 minutos, pues los otros 5 más, con la frecuencia más alta, ¿vale? Y después cuando acabe, pues cuando acabe del todo, los soplo. Le vuelvo a dar con el desengrasante, le vuelvo a dar la vuelta, así hasta que haga una o dos vueltas completas, según como de incrustada hace la suciedad. Así que como el proceso es bastante largo, pues os voy a dejar un pequeño time lapse de cómo trabajo, cómo lo hago todo, y todo el proceso con la cámara más rápida, ¿vale? Así que nos vemos. tomorrow.
Bueno, y por fin, después de varias horas de trabajo, este es el resultado final de la limpieza del carburador. Que la verdad que este es el que más trabajo me ha costado. Tiene tanta mierda incrustada que ha ensuciado como 4 máquinas de agua. Y no sé, la mierda. Tengo que frotar un montón, insistirle mucho, mucha paciencia para dejarlo así. Fijaos cómo queda el agua. Esta es la cuarta máquina que lleno. Y fijaos cómo queda el agua de negra. Que ni se ve. Voy a esperar a que enfríe la máquina. Que se enfríe. Esta máquina que espera que se enfríe lo que es la temperatura. Que baja su temperatura al ambiente. Para poder vaciarla, para no estropearla. Cuando se enfríe y la vacíe, voy a enseñar después de la cuarta vez lo que aún queda de suciedad del carburador. Así más o menos como queda esto, ¿veis? Todos los recovecos limpitos, los plásticos, las cosas doradas. Todo más limpio posible. Más que esto yo creo que ya es imposible, ¿no? Bueno, pues después de limpiarlo y vaciar la máquina, todo esto y más es lo que sale de un carburador. ¿O no? ¿Tú qué dices? ¿Eh? Vamos al lío. Bueno, pues tenemos que limpiar todo lo que es las piezas del carburador. Y ahora voy a enseñar en qué consiste el kit. Para que veáis lo que tiene. Todo. Pues el kit está compuesto de todas estas piezas de aquí, ¿vale? Algunas tóricas sobran porque son también para modelos de Golf, ¿vale? De Golf MK2 y MK1, que traen otro Peer Boom diferente a este, con más juntas y más tipos de juntas de estas, y más accesorios neumáticos, por vacío, por temperatura y demás, ¿vale? Entonces si os sobran unas piezas como esta, por ejemplo, pues no asustéis que es así, porque viene para otro tipo de carburadores más completos, ¿vale? Con más accesorios. Este es el más básico, pues va a sobrar unas cuantas, ¿vale? Para empezar, yo empiezo a montar las piezas de este segundo cuerpo de arriba, ¿vale? De la parte superior, lo que es los cicles y demás, flotador, todas las cosas que tiene arriba. Así que vamos a empezar con esto, ordenamos un poquito esto de aquí y continuamos. Voy a empezar poniendo lo que son los chiclets, ¿vale? Ponemos antes del primer cuerpo, el pequeñito este, que es de 102,5. Yo siempre pongo un poquito de vaselina en la rosca, porque como siempre se quedan muy gripados, por lo menos que no se quede, que entre más suave y no entre tan duro. No salga tan duro para la próxima, dentro de X años. Le ponemos esto aquí. Ahí vale. No, que quede bien apretadito, pero sin pasarnos. Toquecito y fuera. Vale. Le ponemos al otro, al 110, que es este de aquí. Un poquito de vaselina. Que empape, niño, que empape. Vale, ahí estaría. Así como quedaría.
Ahora voy a ponerle los dos pulverizadores, que son estos de aquí. Este es uno. Este es uno, ¿vale? Uno de ellos. Creo que es el pequeño y este es el grande. Que quería aquí. Estos van con unas juntas de cartón, que una se ha perdido porque se cayó limpiando, pues se cayó. Y esta es la otra vieja, ¿vale? Con una junta de cartoncito que se echan bastante a perder y se quedan hechas mierda, ¿no? Se caen y pega todo podrido. Así que todas estas piezas que voy sacando viejas las voy echando en una bolsita como esta para dársela al dueño para que vea lo que se ha cambiado. Seguimos. Yo he hecho, tiene la gente que la hará de distintas formas. Yo lo que hago, cojo su juntita, ¿vale? La nueva. De hecho no le pongo nada. Y esto lleva, esto como va compuesto del pulverizador, la junta de cartón, ¿vale? Y una chapita negra que sacamos anteriormente, que es muy pequeñita y muy delicada, ¿vale? Entonces, tenemos estas tres piezas, la junta nueva, el pulverizador y la chapita negra esta. Yo lo que hago antes que nada es poner la junta aquí en su sitio, la pongo mucho cuidado, la pongo ahí que no se caiga. Después pongo el pulverizador encima y después por último pongo la chapita dando unos golpecitos y se queda perfecto. Porque si intentas poner ante la chapa o lo que sea, es más complicado, se sale, pues tienes que ir con unas ranuras y tienes que entrar con el pico este hacia abajo. Este piquito, no sé si aparece, este pico hacia abajo, entrando en las ranuras que tiene aquí el carburador. No se aprecia nada, pero tiene como dos ranuras. A ver si puedo enfocarlo. Perdón. No. No sé. Ahora después intento enfocarlo un poco, ¿sabes? Con producción. Así que vamos a colocar esto aquí antes que nada. Un tiro de cartón aquí. Después tenemos que quedar un destornillador, una palanquita, un pinchito. Así bien asentada. Le colocamos su pulverizador. Y ahora con eso unos golpecitos entre bien hasta el fondo, todo lo que podáis, ¿vale? Esto que se quede sin ninguna holgura, ¿vale? Si tiene holgura, algo muy malo, las chapitas o no está bien puesta la junta o algo pasa. Pero antes de que se quede sin holgura esto, bien metido al fondo. Que se quede tal que así. Ponemos el pulverizador, la chapita esta, y la nueva junta. En este caso pues se cayó, estaba pegada y al limpiarlo pues la quité, se cayó y se perdió. Le ponemos su juntita. Pulverizador este. Una chapita esta.
Tal que sí. Ya tenemos eso. Esto montado. También haría falta poner aquí lo que es el flotador junto con la chicle de ralentí, como dice. Que es este. Este es el flotador. Ya tenemos el pasador del flotador. No se pierda. Ahí. Flotador y esto de aquí. El chicle o spray de carburador de ralentí. Esto de aquí sería lo que es el chicle de ralentí. Este largado. Voy a poner un poquito de vaselina en la rosca. Para que en un futuro se quede tan trabado como se queda. Sin tapar ningún orificio. Y este va aquí en esta parte superior del carburador. En ese orificio. ¿Vale? Otro poquito menos. Y ahora nos falta poner el flotador junto con su pasador, ¿vale? Y antes que nada lo que voy a hacer es probarlo, porque esto está limpiando, pero no me ha dado tiempo de probarlo. Conforme vaya apuntando cosas, pues voy a ir probando sobre la marcha, ¿vale? Esto en concreto voy a probarlo con un cacharrito, lo lleno con agua, luego meto un ratito, pongo un poco de peso y después de un tiempo lo saco. Si haces así y escucho como tiene agua dentro, está picado, si no, pues está perfecto. Así que vamos a llenar el cacharro con agua, lo probamos un segundo y continuamos. Algo así como por ejemplo, ponemos aquí un par de cazos llenos de agua bajo el flotador y con que estemos así un ratito que no burbujee ni haga nada, pues está perfecto, ¿vale? Como veis, esto flota perfectamente, no burbujea, no ha hecho nada. Si hacemos así, aunque esté seco, no suena nada, ¿vale? Es totalmente vacío. Esto si se pica en vuestro vehículo, en vuestro coche, en vuestro carburador, pues puede ir fatal. Se puede llenar como que nunca se llena de gasolina, se va al fondo, nunca cierra la aguja de paso de gasolina y se llena hasta las trancas, se llena hasta arriba y empieza a rebosar gasolina por todos sitios y se ahogaría el coche. Se acabaría ahogando a tal punto que es capaz de rebosar gasolina hasta por aquí, por los exteriores, ¿vale? Pues esto es muy importante, probarlo antes que nada. Así que ya está probado, va todo bien. Así que le ponemos su pasador, lo montamos y seguimos. Bueno, pues como ya hemos montado antes, hemos comprobado lo que es el flotador, va perfecto. Ahora vamos a colocar el flotador con su pasador y su aguja nueva, ¿vale? Esta es la aguja vieja, no sé si se aprecia o no, en cámara. Ya se lo veo mejor para que veáis. Esta es la aguja vieja y la izquierda es la nueva, ¿vale? Esta pieza lo que se desgasta es la punta, que es como si fuera un material así plástico, como si fuera un plástico duro. Se va poniendo cada vez más redondeado y más fino. Tiene un desgaste, es lo que hace que es lo que cierra este orificio de aquí, que es por donde pasa la gasolina. Esto va a hacer cierra eso así, el asiento ese. Cuando sufre un desgaste, tiene mucho desgaste, por lo que hace que por mucho que cierre siempre pasa algo de gasolina, ¿vale? Y también hace que se ahogue el carburador. Tanto esta es la nueva, no sé si se apreciará el desgaste de una y otra, pero tiene un poquito. Voy a enfocarlo un poco mejor para que veáis un poco lo que os digo. Esto de ahí es lo que tiene desgaste. Se ve un poquito más. No se ve muy bien, bueno, no enfoca bien. No sé qué le pasa. Pero eso tiene un poco de desgaste. Así que vamos a cambiarla, la montamos y seguimos.
Esto lo coloco de la siguiente forma, ¿vale? Esto así, dentro de este orificio, dentro, después hacia atrás. Y antes que nada, también hay que probar este orificio cierre bien. Ponemos la aguja, si no sale nada. Hay que ponerlo, es un poco delicado, está así muy justito. La colocamos ahí, la tenemos ahí puesta. Y la colocamos este vástago, que es cilíndrico, no es cónico ni nada. Me lleva por ambos lados. Con un poquito de vaselina. Más suave. Y esto entra de fuera hacia adentro, ¿vale? De esta forma, desde el exterior hacia el interior del carburador. Y casi que entra solo con la mano. Echamos por lado un poquito. Ponemos todo, le quitamos un poco con la mano. Se entra ahí. Pon un toquecito. Esto va de la siguiente forma, que esto así. Bueno, ponemos esto aquí, ¿vale? Todo vacío. Esto sería así de esta forma. Yo presiono así el flotador, damos grado de presión, damos presión. Como veis, se mantiene y suelto. ¿Vale? Y así abierto, pues va perfecto. ¿Vale? Todo correcto. Bueno, pues esta parte superior de momento ya estaría. Pues ya hemos montado los pulverizadores, los chiclets, el flotador con su aguja nueva, el chicle de Ralentí, ¿vale? Eso de momento por ahí. También falta montar el mecanismo de starter, que eso voy a darlo para el final. Y ahora vamos a continuar con la parte de abajo, ¿vale? Este también tiene unas cositas. Vamos a empezar a poner, por ejemplo, el diafragma de inyección, ¿vale? El diafragma, la válvula de potencia, el inyector también nos hace falta. Y después unas cuantas pruebas para ver que inyecte bien. Y también la aguja de mezcla, ¿vale? Esta es la aguja del flotador, la vieja. Sí, echamos la bolsita, todo recambio viejo y va antes. De montante que nada, el diafragma de inyección, tenemos el mecanismo, la leva, el diafragma viejo, que veis cómo está esto hecho polvo, está esto endurecido, súper duro, tiene que ir suave como este. Este es nuevo, este es el kit, como esto sea blandito. Vale. Pues este igual a la bolsa de y ¿qué más? Bueno, esto va con este cepito y este muelle, ¿vale? Este cepito, el muelle y la membrana, que esta es la vieja. Y aquí tenemos la nueva. Aunque sea un poco más corta esto aunque sea un poco más corto no importa, no influye en nada, ¿vale? Es totalmente válido. Todos los que montados son así y algunos vienen con membrana un poco más larga, otra más corta, pero igual la función la sigue siendo igual. Entonces esto lo coloco aquí, damos los tornillos. Bueno, pues seguimos con esto, ¿vale? Ponemos antes que nada la membrana en el orificio del medio. Esto forma así. Después esta chapita parto. Yo la pongo siempre de esta forma, en esta postura. Ando hacia aquí. Después ir al muelle encima. Así. Y después aquí iría la membrana nueva
con esta ranura que encaja con el mecanismo de adentro, de esta forma así. Yo encajo los tornillos aquí dentro. Si le ponemos ahí, le ponía antes un poquito de vaselina o algo, que no estén tan resecos, que se quede un poquito lubricado por dentro, que es mejor para un futuro, ¿vale? Esto ya me he encontrado varios gripados y digo, siempre que puedo pues le echo un poquito, sin abusar, pero bueno. Esto sería con las manos, era esto y así. Con mucho cuidado. Se dan aprieta en cruz, casi siente todo por igual. Un poco. Esto bien apretado, esto no puede ir flojo porque esto hace mucha succión de gasolina y como se queda flojo, como yo una pequeña deformación en alguna pieza o algo, o la junta esté mala, sea vieja, puede tirar bastante gasolina para abajo. Así que bien revisado, juntas nuevas y un buen apriete, sin pasarnos, claro está. Le damos otro apriete por si acaso, otro replete, y probaremos que esto no tenga fuga ninguna antes de montarlo, ¿vale? Ahora va la válvula de potencia, ¿vale? Que va aquí. Entonces, esto lleva esta pieza, estas dos piezas, ¿vale? Con un teloncito de metálico con una tórica, esta y esta. A ver si puedo tocarla. Esta y esta de aquí. Algunas veces viene un poco diferente en el equipo, que esta es doble, ¿vale? Y el equipo viene una sola y una de papel. Entonces ahora voy a enseñar cómo lo pongo yo. Esto lo tenemos por acá. Y la nueva viene totalmente completa, con la pieza metálica, taponcito nuevo. Aquí enseño cómo va ahora. Esta es una de ellas. Con cuidado. Una juntita. Bueno, pues la membrana de potencia está compuesta por este conjunto de piezas, ¿vale? Esta plaquita de aquí, de muelle, la tapa esta, esta pieza de aquí y esta de aquí. Montamos esto y seguimos. Esto va de la siguiente forma, ¿vale? Estoy aquí, esta parte. Yo lo monto de la siguiente forma, ¿vale? Esto va así. Se va hacia abajo. Lo metemos aquí. También está compuesto por tener esta junta de cartón, también es del mismo conjunto. Lo ponemos así. Y aquí le ponemos esto. Si queréis, pues le echar un poquito de vaselina a la juntita esta, que no le vendría mal, la verdad. Para el montaje.
poquito. La colocamos aquí. Como veis, pues está un poco duro, ¿vale? Con la mano no va a ir, así que le damos con un alicate de tricoloro, con mucho cuidado de no marcar nada. Vamos un poquito, que entre el vástago para adentro. Que se quede el vástago al ras de la pieza. Está ahí perfecto. Estoy así. Nos montamos la pieza, así aquí, este toncito, montamos esta pieza hacia donde va el carburador, el interior, ¿vale? Esta hacia arriba, esta hacia la carcasita. El muelle así encima. Y encima esto junto con los tornillos, ¿vale? Bien alineado. Que entren las guías de plástico. Tal que sí. Un poquito. Ahí está. Vale, que se quede encerradito. Y esto que se mueva, ¿vale? Que muella haga presión sobre estas piezas. Y haga presión y se mueva, ¿vale? Trabaje. Esos dos tornillitos. Uno aquí. Y otro aquí. Entra un poco duro, como tiene las guías de plástico, pues hace un poco de presión en las guías ahí. Y dame un poco con un tornillador. Un segundito. Ahí está. Ahí está. Tal que sí, como queda esto. Vale. Así que así. Nos venimos aquí. Hacia ese. Echar un poquito de vaselina a los tornillos, como siempre. Un poquito. Y ahora lo colocamos con los tres puntitos esos de abajo hacia abajo, ¿vale? Así. También bien apretado, sin que se parta, claro está, pero bien apretadito, que se quede eso bien asentado, menos fuga de gasolina. Y así quedaría esto, ¿vale? Tal que sí. Bueno, pero ahora lo siguiente es cambiar la junta tórica a esta aguja de mezcla, montarla, deben cambiar la tórica a este inyector y montarlo. Bueno, pues la verdad que la junta tórica del inyector es bastante fácil de cambiarla, porque la hacemos así, con un pinchito hacia un lado, un poco de palanca, a ver si sale bien, un destornillador plano mejor, un poco de palanca sin forzarlo mucho. Ahí está, sale esta pieza, que es una rejillita, con un filtrito, quitamos la junta, que está bastante pegada y deformada, bueno, está petrificada ya. Con la junta buscamos la más parecida entre las que vienen en el kit, vale, la suya que ya está aquí, en la suya, colocamos el filtrito este otra vez
Estaría vale, le ponemos un poquito de vaselina. Se puede poner bastante porque aquí tanto a la junta como al cuerpo de inyector, porque esto va todo metido a presión y va a entrar bastante a gusto. Y esto, esta junta para acá, la bolsita, y esto ya aquí. En este de aquí, ¿vale? Un poquito. Y también con esta flecha, aquí hay una flechita. Esta flecha tiene que apuntar hacia aquí, hacia esta ranura, porque aquí es donde va a inyectar, hacia en esta dirección, ¿vale? Que bien centradito, poquito a poco, ahí está, perfecto. Ahora está con la mano, una vez se lo echa un poco más. Vale, después lo centramos bien, como nos da a girarlo, un poquito, con cuidado, ahí está bien. Usamos un poquito. Ahora está ya, tal que así. Vale. Eso tenemos por ahí. Ahora vamos a cambiar la junta tórica de la aguja de mezcla. Que esta es más puñetera para cambiarla, que me da más por culo. Porque es una junta bastante pequeña, muy estirada. Y tanto para sacarla como para ponerla, cuesta bastante. Así que voy a quitarle un momentito y sacarla para que haya, que esto es más fácil romperla, o sea, se rompe sola, está muy endurecida. Se ha roto, se ha rajado. Y le ponemos una vaquita de estas pequeñitas, la que es la más pequeña que hay, la que entra aquí, la más grande. Esta es demasiado grande, es un paso demasiado grueso, ¿vale? Entonces la más pequeña, que es esta. Así que por aquí le ponemos bastante vaselina a esto, que resbala ahí. Voy a dar el pinchito. Bueno, pues por fin ha entrado, aquí tenemos la agujita con la junta nueva. Ha costado tela ponerla y la tenemos dentro, son más vaselina. Vamos a meterla en el orificio suyo, ponemos aquí. Ya nos queda de aquí poca cosa más, el diafragma, esto, la aguja, ponerle también estas piezas de aquí, que es lo que hace, lo que corta el paso de gasolina cuando quitamos el contacto. Y ya el mecanismo del segundo cuerpo, un poco más, ¿vale? Vamos a colocar también esto de aquí. Que antes que no ha sido probarlo, porque yo lo pruebo con amperio, con amperaje, con resistencia que diga, lo pruebo con resistencia, y quedaba 60 ohms más o menos, sí. Eso es verdad. Vamos a poner un segundo y os digo. Multímetro.
A ver. 46 con algo mío. Unos 46 o mío. Suele dar. La porque probar también da lo mismo también. Así que. Vale, por bueno. Lo ponemos aquí. Y con el pico loro. Un ratoncito. Con cuidado. También si le echo un poquito de vaselina o grasa, no vaselina, hago los muellecitos, los mecanismos, pues mejor todavía, ¿vale? Después cuando la caigamos le echaré un poquito, que todo más fluido, bastante suave después de limpiarlo. Y seguimos, un montón de cositas. Ya lo que me queda en verdad es nada, el mecanismo del segundo cuerpo, cerrarlo y poco más. Así que antes de cerrarlo, como vamos a cerrarlo ahora, vamos a montar lo del segundo cuerpo, lo del mecanismo del starter que diga, lo de piedra, ¿no? Antes de cerrarlo con los dos cuerpos encima, lo que voy a hacer es echar aquí un poco de gasolina en la cuba y voy a hacerlo así para que esto haga succione gasolina y inyecte, y a ver si inyecta su posición bien, si inyecta bien, si echa un buen caño en la que le dé un poquito, que funcione todo correcto, y que también que no fugue por ningún sitio, ni por aquí ni por aquí, ¿vale? Así que damos un segundo y seguimos. Bueno, pues antes de cerrar el carburador, vamos a hacer una pequeña prueba de estanqueidad y de que inyecte bien. Vamos a echar aquí un poquito de gasolina. Ahí sería, ¿vale? Un poquito más. Quieto. ¿Qué ha pasado? Y ahora esto. ¿Ves el chorrito que he hecho? Simplemente al toque he hecho el chorro. Tengo que desplazarlo un pelín para la derecha, pero está perfecto. Lo desplazo un poquito más a la derecha el inyector, que esté centradito y se ve perfecto. Compro fuga, en principio no se ve ninguna, y yo también un reaprete por si acaso, y listo para montarlo. Lo vaciamos y lo cerramos. Y aquí le acabo de desplazar el inyector un poquito y así lo he hecho más centradito, ¿ves? Ahí está perfecto. Bueno, pues el siguiente paso es cerrar la parte de superior con la otra pieza, ¿vale? Quitamos los tornillos. Ponemos la junta superior, que es esa de aquí. Está así. Y esta piecita así. Todo así. Con sus tornillos, con un poquito de vaselina, no griten un tiempo.
Eso es, ahora sí. Okay. Y ahí. Esto sería, ¿vale? Está cerradito. Y así es como quedaría esto. No es todo cerrado. Contra la paleta, por si acaso. Se va un poco más. Se tiene que ir bien apretado. Ahí sería. Ok. Y así es como quedaría esto. Totalmente cerradito. Bueno, enseño la luz de sol para que veáis cómo queda mejor. Es un poco complicado enseñarlo porque tampoco es fácil que... Nada, que metas la mano, no se ve nada. Lo colocamos de esta forma. Lo ponemos así todo el resto que podamos para que baje la pieza. No te meter la orillita. Ahí estaría, ¿vale? Ahí estaría colocado. De esta forma. Una vez la tenemos ahí. Sacamos tornillo de aquí arriba, estos tres. Aunque antes hay que poner la válvula pull down, que es la de vacío, ¿vale? Antes que esto, que va a metida antes por aquí. Que se me olvidaba. Así que antes de montar esto, metamos los tornillos. Probamos la válvula pull down, que funcione bien. Y ahora montamos esto. La válvula pull down es esta de aquí. Esta. ¿Vale? Esta de aquí, que iría encajada de esta forma. Para que yo vea, va así. Encajada así. Tenemos tornillos, se encaja así a presión y después va la pieza encima. Esto vamos a probarlo un momentito. Hacemos vacío con un detector de vacío. Para que esté buena. Bueno, pues aquí tenemos otro problema muy frecuente en estos carburadores, que es estas típicas válvulas pull down, que fallan mucho. En este caso pues no va a ser diferente, porque si probamos aquí, si tiene que hacer succión, pues debe aguantar el vacío. Hacemos succión por aquí. Si hacemos succión por aquí y tapamos este agujero con el dedo, con la mano, hacemos succión, debe tanto aguantar el vacío como poder mover este vástago hacia adentro. Pero esto no hace nada, ni se mueve ni aguanta el vacío. Ni por un orificio ni por el otro. ¿Vale? Entonces, esto es un problema gordo. Ahora no podemos seguir con esto.
si lo montamos va a generar aquí una pérdida de vacío que va a hacer que esto vaya mal, ¿vale? Y tampoco va a hacer su función de retraer esto un poco hacia atrás para que no se cierre del todo. He probado las que tengo por ahí por casa, yo también tengo unas cuantas de estas, pero están todas mal también. Entonces la he pedido por internet, pero va a tardar bastante. A ver si un colega mío tiene alguna por ahí que nos valga para poder montarla, si no pues habrá que esperar unos días para poder montarla. Esto es lo malo de estos proyectos, las válvulas, los pulmoncitos estos, es lo peor que tienen estos carburadores. Bueno, pues comento un poco la situación. Como tengo un buen marrón encima con esta pieza, porque he pedido 2 piezas nuevas y tardará un montón en llegar, como un mes por lo menos, lo que voy a hacer es desmontar el carburador del Polo, el del mío, sacar este de aquí que va perfecto. Esa pieza se la cambié hace unos meses, no me acuerdo cuánto, 5 o 6 meses, y va perfecta, va bien, de manera ya comprobada, que veáis cómo va. Le pondré esa, que está prácticamente nueva, y cuando me llegue a mí la pieza nueva, pues se la pondré a este, y ese pues se la enviaré todo reparado con la pieza de este, que va perfecta. Si me llegara antes, pues esperaría unos días y se la pondría, pero como va a tardar un mes y pico y al chaval le hace falta, pues lo voy a hacer así. Así que voy a poner aquí la cámara, voy a desmontar hacer un pequeño time lapse de cómo desmonto el carburador y seguimos. Bueno, porque tengo el mío ya fuera y vamos a pasar esta pieza de este a este. La monto, la pruebo antes que nada para que se vea que está todo correcto. Sigo montando las piezas que nos faltan. Lo instalamos en el mío. Lo probamos y lo ajustamos. Y le damos el visto bueno. Así que voy a desmontar esta pieza de aquí. La válvula pull down, que es muy fácil. Se quita estos 3 tornillos de aquí. Esto de aquí, se saca esta pieza. Esta pieza se descuelga un poco y sale bien. Así que vamos a ello. 2000 years later. Bueno, me tengo aquí la válvula pull down nueva. La vieja la tenemos aquí en la bolsita junto con las juntas viejas, ¿vale? La tenemos aquí dentro, la vieja. Y ahora voy a enseñar cómo tiene que ir de verdad una válvula de esta cuando está en buen estado. La conectamos aquí al vacío. Tengo un poquito de vacío. Fijaos lo que hace tanto el reloj de vacío como el vástago este. Con este agujero, este orificio, ¿veis? Succiona y el vacío lo aguanta perfectamente. Soltamos y hecho, ¿vale? Por el otro igual. Tapamos, no hace nada, tapamos. El vacío lo aguanta perfectamente. Soltamos. Se mueve el vástago, ¿vale? Esto sí. Pues lo montamos y lo probamos en el coche. Consejo que os doy: si podéis encontrar esta pieza nueva, pedidla junto con el kit de reparación, porque estos pecan mucho de esto y se van como churros, vamos. Se van muy frecuentemente, y luego para encontrarla muchas veces están sin stock, que es lo que me pasa a mí cuando pedí el kit de reparación, estaban sin stock, no había ninguna disponible, y ahora cuando la ha habido, pues tarda casi un mes en llegar, que eso es lo malo. Así que echarle un vistazo a alguna, guardarla en los tablitos de deseos si la veis, si podéis comprarla junto con el kit de reparación, pues mejor que mejor, porque esto vale entre unos, con el envío se quedan entre unos 15 o 20 euros. Después está la original, que vale unos 60, pero es la misma. Así que por 20 euros tenéis una que os da la vida. Así que vamos a montarla y seguimos. Few moments later. Estería tal que así, ¿vale? Tenemos el tornillo de Allen, que es una 2,5 de Allen. Se lo quitamos, que no se pierda. Y va de la siguiente forma. Esto sería así. Así. Entra presión. En este caso, en otros carburadores lleva aquí arriba un pasador. Tenéis que fijar en eso. Si vuestro tiene aquí un pasador, tenéis que sacar antes el pasador y después la saquéis hacia afuera, si no, no podéis sacarla.
Se queda así. Yo suelo poner el tornillo de Allen a la mitad más o menos. A mitad de recorrido. Ahí vale, a esa altura, de esa forma, ¿vale? Se queda puestecita. Y ahora sí, montamos el mecanismo este del starter, ¿vale? Antes que nada, los muelles estos son un poquito básicos, todos los muelles estos están un poco lubricados, no se queden resecos. Y también donde va metida, ubicada la varilla. Y de la siguiente forma. Colocamos esto. Un tornillo aquí y dos aquí, y así. De esa forma, ¿vale? Así. Así. Vale. Ya está aquí, ¿vale? Así que la varilla bien levantadita. Le ponemos si acaso un tornillito. Que no se mueva la pieza. Los tornillos más o menos apuntados, sin apretarlo a tope. Y ahora colocamos la chapita con el seguro que diga, con la arandela. Esto me cuesta bastante, como hay poquito espacio, me cuesta un poquillo poner. Por final he optado por soltarlo de aquí, estos tornillos final, soltarlo un poco, echarlo un poco hacia arriba y ya como veis ahí está metida la chapita junto con la arandela, ¿veis? Ahí está eso. Bien colocado y esto de aquí ya no se sale. Así que ya voy a poner ahora los tornillos y sigo montando lo poquito que queda. Bien apretadito, se queda así. Como veis el mecanismo actúa, ¿vale? Quedamos así, aceleramos, cerramos, se queda más cerradito según lo que tire la espiral. Esto aquí, ¿vale? Ahora voy a colocar lo que es la espiral, la que va aquí, ¿vale? Esta que de verdad actúa con la temperatura para arranque en frío. Sacamos sus tornillitos. Y la colocamos aquí. En mi caso va de esta forma, ¿vale? Va uno hacia adelante y otro hacia abajo. Colocamos siempre este cuadradito que entre aquí, ¿vale? Junto con este pasador, para que la espiral actúe sobre el mecanismo de la mariposa del starter. De esta forma así. También tenéis aquí como dos marcas, arriba tiene dos muescas, ahora os lo enseño.
¿vale? Un momento. Estaría así. Vale, un poquito más. Y ahora voy a colocar el pulmón del segundo cuerpo, ¿vale? Que es de las pocas cosas que me quedan por poner. Vamos por aquí un momentito. El pulmón está por aquí. Vamos a probarlo antes que nada. Ponemos el pulmoncito. Vaso. Se actúa y de momento aguanta la presión perfectamente, ¿vale? No se me abajo para nada. Toma la presión. Correcto. Un momentito, voy haciendo una cosa. Aquí hay un problema. Lo que es la membrana en sí actúa, pero lo que es el pulmón, ahora sí le da presión. Lo que es el pulmón parece que le cuesta, está un poco agarrado y le cuesta soltar lo que es el basto, para no quitar la presión. Si quitamos la presión, hay que bajar la presión, pero esto no va hacia abajo. Quitamos esto. Ahora sí. Esto es un poquito, hay que engrasarlo un poco, porque está un poquito, ¿sabes? Está un poquito pasado, está un poquito agarrotado. Lo voy a limpiar un poquito, vamos a quitarle un poco, lubricarle un poquito lo que es la membrana y el mecanismo y lo montamos, ¿vale? Tenemos el pulmón más limpito, lo hemos lubricado un poco para que vaya más suave y colocamos esto aquí de esta forma. Llevo aquí. Esto me lleva aquí de esa forma. Y ahora sí, lo colocamos aquí y con la misma mano suele ir encajado, ¿eh? Ya está encajado hecho. Lo probamos, qué tal funciona. Por aquí. Hacemos succión. Llega vacío ahí. Y ahora abrimos el primer cuerpo, el mecánico. Y el segundo va por succión, que iría de otra forma. A ver si con una mano es complicado, tío. Es muy complicado con una mano. Tal, que así. Bueno, no hace nada. Aquí pasa algo, Aquí pasa algo. A ver, es un intento. Construcción. Todo tiene ese lugar. Pues no. Algo pasa aquí que no va bien. Vale, lo pasa con la cadena. Vale, lo pasa con este. Y aquí no, Bueno, pues más problemas todavía. Resulta que también el segundo cuerpo también está malo. Confirmo que este es el peor carburador que me ha llegado a mis manos, la verdad, que todo está mal. Todo esto es una mierda, todas las membranas malas, todos los mecanismos hechos una porquería. Y nada, le acabo de poner otro pulmón de segundo cuerpo que tenía por ahí también guardado, que por suerte tengo aquí piezas de unas pocas de carburadores. La verdad que tengo todo tipo de clases de recambio porque he comprado varios y demás. Y tengo unas cuantas piezas importantes. Y menos mal
que guardan unas cosas. Flipa, chaval. Me cago en la hostia. Fijaos. Lo dije, hay problema, aquí va a ser un problema. Que cuando lo hacía vacío, no sé qué pasaba, que esto no podía mover el segundo cuerpo, se estiraba esto de una forma muy rara. Esto no lo he visto en mi vida. Que eso en verdad suele yo sepa nunca me han dado fallo, este es el primero que me falla. A veces le hacía vacío y como que no movía el segundo cuerpo, se acaba así, estiraba la varilla pero no lo movía. Este otro que le acabo de poner, ¿vale? Que seguramente sea el de mi coche, porque el mío tengo puesto un muelle para que responda más rápido. Fijaos, ahí aguanta bien la presión, el vacío que diga. Y nada más que muevo aquí el primer cuerpo, pues pasa que es un poco complicado con una mano. Pero fija cómo actúa eso de momento. Así como tiene que actuar un segundo cuerpo. Eso haga vacío y nada más que actúe el primero, actúe el segundo. No haga nada de cosas raras, ni se mueva, ni se estire la varilla de esa forma. Así que nada, le voy a limpiar un poquito que tenía puesto antes mi coche. Y para adelante. Otra cosa menos. Vamos a probar directamente esta barbulita. Vamos a hacerle una compresión de vacío también. A ver si está mal como los restos del carburador. O está bien, a ver cómo se encuentra. Un poquito de vacío. Y de momento aguanta bien, de momento. Y le he puesto, sí está bien, menos mal. Algo tiene el carburador, me cago en nada. Así que esto se lo dejamos, vamos a limpiar un poquito y se lo montamos. Esto va colocado por aquí. A esta altura, por así o así. Falta otra pieza más por aquí. De esta forma. A ver. Sería así, tanto, así, no lo ponemos así. Así puesto antes que no se pite, pues esta pieza va encima, ¿vale? Que de hecho también le faltaba para variar. Esto, ¿vale? Toda de esa forma, ¿vale? Así, así. 6 hours later. Está montado el carro de Maciña, a ver si pasa la prueba de fuego. No soy probador. El sujeto de prueba. Me grande.
tomorrow. Bueno, pues después de varios comederos de cabeza, por fin funciona bien y este es el resultado. Me arranque en frío. Vale, acabo de quitar el arranque en frío porque estaba un poco bajo. Haremos un frío el motor. Pero por fin, lo bueno es que me deja bajarlo de 1200 vueltas, eso que es 900 más o menos. Haremos esto un poco más porque está frío. Pero lo bueno es que ya me deja regularlo. Me ha dejado bajarlo de 11 revoluciones. Seca estable, lo puedo vaya en carretera. Y así es como suena. Ahora sí. Vale. Así que ahora tocará mandarlo a Galicia y que allí nuestro amigo Macillo se encargue de ajustarlo a su clima, tocarle el lentillo según a las condiciones que hay allí, porque aquí son diferentes, e incluso ponerle más fuerte lo que es el arranque en frío de starter, que sea más intrusivo y que por las mañanas ayude más a arrancarlo con el clima que hace allí. Así que al final, tanto hora de limpieza y problemas que no está el carburador, por fin lo he dejado bien, con darle un carburador. Así que pues espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, compartáis, os dejo aquí mi Instagram, Soto Workshop, pues si me queréis seguir en Instagram y de las cosas que hago diario, lo que puedo. Y nada, aquí os dejo un poco la muestra de lo que estoy haciendo con el Twingo, que le estoy esmerilando las válvulas, que me queda un poquito para hacerle. Ahí tenemos la culata reparada, a falta de ponerla. Este va a ser el siguiente, el Vectrica, y ya tenemos lo que es el bloque entero repasadito y listo para poder poner la culata. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.